municipal puede recibir aportaciones del ayuntamiento? ¿Sabes a qué puedes destinar dichas aportaciones? ¿Cómo justificarlas? Soy María Escamilla, presidenta de Cosital Valencia, y el próximo miércoles 13 de diciembre vamos a hablar de todo esto. Se celebrarán unas jornadas en el MUBI en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y con la Diputación de Valencia. Son unas jornadas realmente interesantes para poder aprender sobre todas estas cuestiones, dirigidas tanto a los cargos electos como a los funcionarios que van a tener que tramitar y justificar estas aportaciones. Hola a todos. Como secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, quiero invitaros a las jornadas que está preparando Cosital Valencia en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias respecto a la constitución, organización y funcionamiento de los grupos políticos municipales y de los concejales no adscritos. Esta segunda edición va enfocada fundamentalmente a funcionarios, trabajadores públicos y también cargos electos que quieran ahondar en estas figuras que son los grupos políticos municipales y esos concejales no adscritos con los derechos, los deberes, las obligaciones y todo aquello que constituye una pieza fundamental en la organización de los entes municipales. Para nosotros es muy importante esta colaboración y creemos que va a ser un curso que vais a sacarle mucho provecho y que va a aclararos muchas de vuestras dudas. Este curso sobre los grupos municipales que se ha organizado por parte de Cosital Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias va a versar, como su nombre indica, sobre los grupos municipales. Personalmente me encargaré de referirme a aquellas cuestiones relativas pues, a su constitución, que bueno, son cuestiones que nos surgen sobre todo a raíz de la constitución de las nuevas corporaciones municipales, pero también otros aspectos como los relacionados pues, con el cambio de portavocía o con la posible disolución de los grupos municipales. Asimismo, aprovecharemos también para hablar de los concejales no adscritos, la posibilidad de que nos encontremos ante esta situación y cómo resolverlas. Cabe tener en cuenta que en ambas cuestiones, sobre todo en la segunda, pues la normativa es más bien escasa y por tanto tenemos que hacer mención a la doctrina sobre las diversas cuestiones que se nos pueden suscitar pues, a la hora de que nos surjan este tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que el interés del curso es porque se trata de materias que tal vez no las toquemos en nuestro día a día, pero sí que es verdad que cuando nos encontramos ante estos supuestos, pues nos viene muy bien tener pues, esas sentencias del Tribunal Supremo, esos dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo y otros consejos jurídicos que nos pueden resolver pues, estos problemas y darnos un poquito de tranquilidad en nuestro día a día. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Torres, interventor tesorero de la Administración Local, perteneciente a la categoría superior, y voy a estar dentro de unos días hablando sobre la financiación, destino y justificación de las asignaciones a los grupos políticos municipales dentro de una jornada que vamos a desarrollar sobre el régimen jurídico-económico de estos grupos y también sobre los concejales no adscritos. Me gustaría mucho contar con vuestra asistencia, puesto que vamos a tratar unas cuestiones de gran relevancia. Desde un punto de vista eminentemente práctico, abordaremos las problemáticas, las situaciones del día a día y todo lo que tiene que ver con el uso, destino y justificación de estos fondos. Así que espero que os animéis, que contar con vuestra presencia y que podamos compartir experiencias, conocimientos, en definitiva, pues, destinar una tarde a tratar estos temas.